Capítulo 5. Había pasado un mes y medio. La semilla se convirtió en una pequeña planta con hojas verdes, alargadas y llenas de ondulaciones. El jardinero de Ignacio le había dicho que era una planta de mango. Ignacio pensó que la enseñanza de esta semilla debía estar relacionada con los frutos o los resultados. A diferencia de las otras plantas, esta era una frutal. Estaba seguro de que la enseñanza tendría que ver con el concepto de producir resultados en la vida. Ignacio había abandonado todos sus deseos de practicar actividades fenomenológicas. Meditaba media hora en las mañanas y media hora en las noches, y se sentía feliz de este nuevo hábito en su vida. Pero era una felicidad diferente a la que antes había experimentado, cargada de sosiego y amor, y a su vez reconfortante y fortalecedora. No podía salir a trabajar ni acostarse sin antes meditar. Sus meditaciones eran cada vez más profundas. El estado de paz y tranquilidad poco a poco se prolongaba más durante el día. Esto le permitía a Ignacio tomar mayor conciencia y distancia de los problemas cotidianos. Explotaba menos y era mucho más tolerante con las personas. También estaba obsesionado por tratar de eliminar su ego. Se había tomado muy en serio los consejos del maestro y estaba muy consciente de las conductas del ego. Algunas veces, antes de actuar, se daba cuenta de que el ego lo estaba manipulando y podía entonces evitar sus desagradables consecuencias. En otras oportunidades actuaba con el ego, pero luego se daba cuenta, reflexionaba sobre su conducta y terminaba por molestarse mucho consigo mismo. Él quería ganarle la batalla al ego y estaba dispuesto a usar todas sus armas. Un día tenía la reunión mensual del comité ejecutivo. Revisarían el cumplimiento de las metas del mes y el avance del plan estratégico. Era una excelente oportunidad para manejar su ego y evitar que el ego lo manejara a él. Hasta ahora siempre había empezado la reunión de ejecutivos asumiendo el protagonismo, pero esta vez decidió cederle la palabra a cada gerente para que todos expusieran sus logros y resultados. Él sería un facilitador. La empresa estaba mejor, pero el último mes había bajado sus ventas. Esto había creado una situación algo tensa en el equipo gerencial. Una vez que los tres gerentes, Alfonso de operaciones, Gustavo de finanzas y Pedro de marketing, terminaron de exponer, le tocó su turno a Roberto, el gerente de ventas. La verdad es que no hemos cumplido nuestras metas por las crisis económicas que vive el país. La cosa está bien dura y los clientes no compran. Además, tuvimos unos problemas de despacho. No terminó de decir la palabra despacho cuando Alfonso, el gerente de operaciones, ya le gritaba fuera de sí. ¿De qué problema de despacho hablas? No seas maricón. Admite que has fallado por tu propia culpa y no le estés desparramando por toda la empresa. Es tu gente la que no ha vendido nada. Si tuvieras un poco más de control sobre tus vendedores, no estaríamos como estamos, agregó Gustavo, el gerente de finanzas. No hay control, no hay reportes, todos hacen lo que les da la gana. ¿Cómo vamos a vender así? Ignacio observaba con mucho rechazo este diálogo y podía observar claramente cómo sus gerentes estaban siendo dominados por sus respectivos egos. Si esto le hubiese sucedido algunos meses atrás, Ignacio hubiese saltado a la pelea para destruir al más débil y hacerle pagar con sangre todos sus errores. Pero en esta oportunidad estaba totalmente consciente de lo que pasaba. Muchachos, calma, interrumpió Ignacio. Aquí no estamos para buscar culpables, estamos para apoyarnos entre todos. La gente hizo silencio, sorprendida por el comentario de Ignacio. Entre otras cosas, inconscientemente, cada cual estaba reflejando el modo en que hubiera reaccionado Ignacio, el líder meses atrás. Tan acostumbrados los tenía a enfrentar los problemas con explosiones de carácter que el ambiente seguía tenso. Recuerden que somos un equipo, continuó Ignacio, y en un equipo la idea es que si bien hay responsables con roles claros,
Todos estamos para ayudar en lo que podamos al responsable, de modo que cumpla sus metas. Más bien pensemos cómo podemos ayudar a Roberto. Recuerden que todos tarde o temprano también tendrán problemas y vamos a necesitar que nos ayuden. Les pido que, por favor, sin agredir a nadie, tratemos de decir lo que pensamos sinceramente. Pero Roberto no quiere encontrar soluciones, solo quiere buscar excusas y en su camino embarrarnos a todos, gritó Alfonso. Roberto, dinos, ¿cómo te podemos ayudar para que el próximo mes cumplas tus metas?, le preguntó Ignacio suavemente. Ignacio había logrado calmar el ambiente. Su tono positivo, tranquilo y en paz había contagiado a sus gerentes. Roberto lo pensó 2 veces antes de abrir la boca. La verdad, el principal problema que tengo es contigo, Ignacio. Desde algunos meses te has metido en mi área y te has puesto a vender. Nadie duda de que has tenido buenos resultados, pero también has desmotivado a mi gente. Sienten que les has quitado a sus mejores clientes y que así cualquiera vende. Además, sienten que lo único que te interesa es sobrarte y restregarles en sus caras lo capaz que eres vendiendo. La expresión pacífica desapareció de la cara de Ignacio. Frunció el ceño, levantó la voz y le dijo: ¿Pero qué clase de animal eres? Te estoy tratando de ayudar y lo único que sabes es agredirme. ¿No te das cuenta de que soy el único que ha salvado esta empresa de la quiebra? Si hubiésemos dejado que tus vendedores arreglen el problema, cada uno estaría en su casa viviendo de sus ahorros. Son unos bestias, flojos y para colmo rajones. Parece que no tienen nada que hacer, porque tienen tiempo para hablar mal de las personas y les sobra. Las caras de Alfonso, Pedro y Gustavo tenían un gesto de aceptación de las palabras de Ignacio, como diciendo: al fin el Ignacio de siempre, lo extrañábamos. El gerente de ventas estaba asustado y no atinaba a decir nada más. Apenas Ignacio cerró la boca, ya se había dado cuenta de que nuevamente el ego había tomado control de su mente. En pocos segundos, decenas de pensamientos pasaron por su cabeza. ¡Qué imbécil que soy! ¿Cómo me dejé dominar por el ego? Después de estar diciendo justamente lo que no se debe hacer, voy y lo hago. ¿Qué mensaje le doy a mi gente? ¿Que soy puro bla bla bla? ¿Y que no actúo conforme a lo que digo? Debo disculparme, pedir perdón, decirles que me he equivocado. Bueno, dejémoslo ahí. Yo me reuniré con Roberto para arreglar el problema de ventas. Buenas tardes. Ignacio se quedó solo en su oficina. No había tenido valentía ni fuerza para decirles que estaba equivocado, que así no se trata a las personas. ¿Por qué le costaba tanto aceptar los errores? ¿Por qué no podía controlar su ego? Qué fácil era ver el ego de las personas. Qué fácil era estar consciente de las emociones y reacciones de los demás. Pero, ¿por qué era tan difícil observarlas en uno mismo y tener autocontrol? Con todas esas preguntas partió donde el maestro. Era increíble cómo todas sus angustias desaparecían cuando atravesaba el portoncito de la casa. Desde hacía tiempo había establecido la costumbre de detenerse unos minutos a contemplar el jardín. Al principio le pareció extraño, pero luego llegó a la convicción de que hasta observando la callada vida de aquellas plantas, podía aprender mucho sobre su propia vida. Una vez que estuvo sentado en el cuarto del maestro, le contó todo el episodio de la reunión del comité ejecutivo. Maestro, no puedo con mi ego. Desde que usted me dio la lección, he tratado de hacer un gran esfuerzo para tenerlo bajo control. Me puse como meta vencer a mi ego, pero finalmente el ego me domina. Puedo ver fácilmente el ego de los demás, pero no puedo controlar mi propio ego. Trato de hacerlo, pero en el momento en que menos me doy cuenta, cuando más necesito estar consciente, el ego toma control de mí mismo. ¿Qué puedo hacer? El maestro le dijo con una suave sonrisa. Ignacio, me da la impresión de que tu ego quiere deshacerse de tu ego. Maestro, no entiendo de qué estás hablando. Me parece que tu ego te está jugando una mala pasada, ahora que estás decidido a tratar de ponerlo bajo control. Se ha disfrazado y el mismo ego que quiere eliminar al ego. Es como si tu ego fuese un ladrón disfrazado de policía, fingiendo buscar al ladrón del ego para encarcelarlo.
Él sabe que lo puede encarcelar, pero en realidad él mismo tiene la llave de la celda. En otras palabras, sigue atrapado. Ignacio puso cara de estar aplastado por una insoportable confusión. Al proponerte una meta con tanto apego y deseo, continuó el maestro, y al querer ser el vencedor y ganarle a tu ego, estás actuando con el ego. Cuando te molestas, te angustias o te da rabia, atraes al ego. Cuando estás en paz, con tranquilidad y balance, el ego se aleja. Cuentan que un maestro estaba con un discípulo sembrando semillas en las afueras de su templo para embellecerlo con plantas. De pronto, vino un gran ventarrón y se llevó casi la mitad de las semillas. El discípulo se molestó, empezó a renegar y a quejarse. Al oírlo, su maestro le dijo: «Hemos hecho lo mejor que podíamos. Eso es lo importante». Unos días después, vino una tormenta y la lluvia inundó el templo y los alrededores. El discípulo estaba furioso. Sentía que todo su trabajo estaba perdido. Pero el maestro le respondió: «Hemos hecho lo mejor que hemos podido». Semanas después empezaron a brotar muchas plantitas en todos los alrededores del templo. El discípulo saltó de alegría y el maestro le dijo: «Hemos hecho lo mejor que hemos podido y eso es lo importante». El maestro hizo una pausa, colocó sus largas manos sobre las rodillas y continuó. El mensaje de esta historia, Ignacio, es que uno siempre debe hacer lo mejor que puede y dar lo mejor de sí, al margen de los resultados. Recuerda que las metas te dan la dirección, pero el objetivo de la vida es disfrutar el camino dando lo mejor de ti y manteniendo tu paz y felicidad interior. Ignacio, toma las cosas con calma. Ten paciencia y tolerancia contigo mismo. No se cambia un hábito de la noche a la mañana. No te propongas vencer el ego. Esa es la difícil trampa que debes evitar. Eso implica que hay un ganador y un perdedor y te lleva indirectamente al ego. Ponte como meta caminar más consciente por los senderos de la vida y dar lo mejor de ti en cada paso. Hazlo con compasión y amor hacia ti mismo. Poco a poco irás cambiando. Meditar te ayudará en este proceso. Maestro, en la reunión de ejecutivos me di cuenta de que metí la pata apenas terminé de hablar, pero no pude pedir disculpas. ¿Por qué me cuesta tanto aceptar que me equivoco y disculparme? El maestro volvió a sonreír como un padre comprensivo. Recuerda que tuviste unos padres que te maltrataron cada vez que cometías un error. Para ti los errores significan castigos muy dolorosos, pero sobre todo implican el retiro del cariño por parte de tus padres mentales. A un nivel, en tu subconsciente, equivocarse es algo terrible y por eso tratas de evitarlo a toda costa. Pero, Ignacio, reconoce que estás mucho mejor que antes. ¿Cómo puedo estar mejor si me equivoco todo el tiempo?, replicó Ignacio. Porque ahora sí te das cuenta de que te equivocas, respondió el maestro. El primer paso para cambiar es estar consciente. Tú ya entiendes los procesos mentales, reconoces las emociones y acciones de los demás, reconoces algunas de tus conductas negativas y logras manejarlas. Con otras aún no puedes hacerlo, pero sí tienes la capacidad de reflexionar posteriormente sobre ellas. Cuando entraste a mi casa no tenías la menor idea de todo esto. Gracias, maestro, me está subiendo el ego. No, Ignacio, es una verdad y un reconocimiento que te doy con mucho amor. Pero dime, ¿ya sabes cuál es la semilla que te di? Ignacio sonrió con orgullo. Sí, es un árbol de mango. Me imagino que el mensaje está relacionado con los frutos de la vida. Uno cosecha lo que siembra. ¿Es así? Es cierto, respondió el maestro. Cada uno cosecha lo que siembra. Pero este no es el mensaje. Permíteme explicarte con una historia. Una rosa conversaba con el árbol de mango y le decía: yo soy la planta de este jardín que más entrega a los humanos. Les entrego mi belleza y hermosura. Les entrego una riquísima fragancia. No hay nadie como yo.
El árbol de mango le dijo: ¿Qué estás hablando? Yo dejo que los humanos se acerquen a mí, los protejo del sol con mi gran sombra, pero además ellos me tiran piedras todo el tiempo. No me molesto, y con amor les entrego mis frutos. En cambio, si alguien se acerca a ti, lo hincas con maldad. Ignacio. El árbol de mango nos da el sabio mensaje de la importancia del servicio desinteresado. Nuestro ego nos hace actuar todo el tiempo de forma interesada. Quiere alcanzar objetivos personales que lo eleven, lograr metas, adquirir un estatus mediante la compra de artículos caros, solucionar problemas, etc. El ego nos pone unos anteojos de espejo que hacen que todo el tiempo solo nos miremos a nosotros mismos. El servicio es lo opuesto al ego. Hacer servicio desinteresado es pasar por encima del ego, es sacarse los lentes del espejo y descubrir cómo podemos ayudar a las otras personas. Ignacio iba entendiendo poco a poco el sentido de aquella nueva dimensión, el servicio. El maestro continuó. Una ola pequeña le pedía ayuda a otra grande en una playa. Le decía que era muy pequeñita y que quería que la ola grande le diera un poco de su agua. Pero la ola grande no quería darle ni una gota. La chiquita le siguió rogando por un tiempo, pero la grande nunca cedió. Después de unos minutos, ambas olas reventaron y se fundieron en el mar. Dentro del mar, se dieron cuenta de que ambas eran solo una ilusión temporal y que toda el agua era una sola unidad, el mar. Lo mismo ocurre al ser humano. Cada uno se siente una ola diferente. La mayoría no quiere soltar ni entregar ni una gota de sus recursos. Pero lo que no saben es que después, cuando dejemos este plano material, cuando tengamos que morir, nos encontraremos con que todos somos un mar de energía divina. La forma, intensidad, velocidad y tamaño de cada ola no interesa. Todas pertenecemos a un solo mar. Pero los humanos se concentran en las diferencias y no ven la unidad. Si tu mano izquierda se golpea y te duele, ¿la sobras y la ayudas con la otra mano? Por supuesto, respondió Ignacio. Lo haces porque estás convencido de que es tu cuerpo. Si todos entendiéramos que somos una sola conciencia cósmica, nos ayudaríamos más entre nosotros. Ignacio ahora veía todo con una claridad distinta. Cuando medito, explicó, algunas veces he sentido por segundos que soy parte de todo, que las paredes, el suelo, las plantas y yo somos uno solo. ¿Eso es lo que usted llama la conciencia cósmica? Correcto, respondió el maestro. Cuando meditas, dejas de ver las olas y ves el mar. Te sientes como una partícula de toda la creación divina. Meditar te va dando poco a poco más conciencia de la unidad universal y te ayuda a quitarte los lentes del espejo. Cuentan que unas personas estaban navegando en un bote cuando una de ellas comenzó a perforar debajo de su asiento. Los otros pasajeros le gritaron: ¿Qué estás haciendo? ¡Te has vuelto loco! El pasajero respondió: ¿Qué les preocupa a ustedes? Es mi asiento el que estoy perforando. Y las personas respondieron: el agua entrará por un hueco y no solo te hundirá a ti, sino también a nosotros. Lo mismo le ocurre a la humanidad. Cada persona se preocupa por sus cosas y no se da cuenta de que con una conducta está hundiendo a la humanidad entera. Ignacio, no existe felicidad más grande en el mundo que la se siente cuando ayudas a terceras personas. Es como si Dios te diera un premio por alinear sus acciones con la divinidad. Hay personas que nunca han meditado, pero que han orientado todo su ser al servicio de las demás personas. Estas personas son muy espirituales, felices, desapegadas y tienen muy poco ego. Pero maestro, si uno hace servicio desinteresado porque sabe que le da felicidad, ¿eso no lo convierte en interesado? ¿No hay egoísmo al querer recibir felicidad?, preguntó Ignacio. Es cierto que es una actitud egoísta al inicio, pero ¿cómo estaría la humanidad si todos tuviéramos este tipo de egoísmo? Esa actitud egoísta se funde luego en una sensación de entrega y amor.
Digamos que el interés egoísta de servir para obtener felicidad es solo la mecha de una gran dinamita de amor. La mecha te sirve para llegar a detonar el explosivo, pero una vez que explota la dinamita del servicio dentro de ti, ya no lo haces por egoísmo, sino por una vocación de servicio que te nace internamente. Lo que no entiendo, maestro, es por qué si el servicio te da tanta felicidad y amor, tan poca gente lo hace. Supuestamente la gente busca maximizar su felicidad. Lo lógico sería que hicieran servicio. Cuentan que una persona perdió la llave de un tesoro y le estaba buscando afuera de su casa, bajo un poste de luz. Como no la encontraba, pidió ayuda. Ofreció inclusive compartir parte del tesoro. Pronto muchas personas estaban buscando la llave. Al cabo de 2 horas, alguien le preguntó al dueño del tesoro dónde había perdido las llaves. Él respondió: allá, en mi casa, pero la estoy buscando acá porque en mi casa no hay luz. Hizo una pausa al ver que Ignacio no entendía del todo y explicó: el ser humano busca la felicidad, la llave de la felicidad, en el sitio equivocado. Gran parte de la culpa la tiene la televisión, a través de los programas y la publicidad. Te hace buscar la llave de la felicidad en un sitio donde no la vas a encontrar. Algunos tipos de publicidad te convencen de que no serás feliz si no te compras un auto específico o una marca de ropa, si no usas cosméticos o te compras todo tipo de artefactos. ¿No te das cuenta de que la mayoría de la publicidad está orientada a que busques solo tu beneficio? Han convencido al ser humano de que la felicidad se logra cuando compra cosas o busca su beneficio personal. Es justamente lo contrario. Aunque algo confundido, Ignacio sabía que el maestro tenía razón. Si quiero hacer servicio, ¿por dónde empiezo? ¿Dónde debo ayudar? ¿En algún asilo de ancianos, en un orfanato o en un colegio pobre? Primero empieza contigo mismo, Ignacio. El servicio es una actitud hacia la vida. Es dejar de pensar solamente en ti y pensar en los demás. Haces servicio cuando escuchas con empatía a algún empleado que tiene un problema y en vez de echarle en cara su error, lo ayudas a mejorar. Cuando te preocupas por el crecimiento y el desarrollo de tu personal en la oficina, de tu pareja y de tus hijos. Cuando simplemente le entregas un pensamiento de amor silencioso a una persona en la calle. Tu servicio puede empezar en tu casa, por tus hijos, por tu familia y por tu negocio. Dios te ha dado la gran oportunidad de ser dueño de un negocio. En el negocio puedes decidir que el fin es hacer dinero y orientar todas tus fuerzas a ese objetivo, o decidir que el fin de tu negocio es ser un medio de servicio a la sociedad y un entorno adecuado para que las personas aprendan y encuentren su felicidad. En el segundo caso, el dinero viene como resultado. Otra cosa que puedes hacer es venderle una participación de tu negocio a Dios. No creo que Dios quiera comprar mi negocio. Cuando intenté venderlo, nadie quiso pagarme un centavo, bromeó Ignacio. No te preocupes. Dios tiene una forma especial de entrar en los negocios. Él tampoco te pagará ni un centavo por tus acciones, pero si le entregas a Él un porcentaje pequeño de tus ganancias, te lo recompensará con creces. En otras palabras, si donas partes de tus utilidades a entidades benéficas, es decir, a Dios, Él será tu socio en el negocio. Ojo, Dios es un buen inversionista. Él hará crecer tu negocio para que su rentabilidad de ayuda cada vez sea más alta. Ignacio, todos los seres humanos tenemos un dharma en esta vida, es decir, una misión que cumplir, una lección que aprender en esta vida. Lo ideal es que el servicio que hagas esté alineado con tu dharma. Ignacio se sentía cada vez más involucrado y poco a poco le iba ganando la extraña sensación de que toda su vida anterior había sido como un juego. Le había mantenido muy ocupado, pero sin mucho sentido. Pero, ¿cómo puedo saber la misión que tengo y la lección que debo aprender?
El maestro cambió de posición muy lentamente, se apoyó juntando sus rodillas sobre el cojín y colocó las palmas de sus manos sobre sus muslos. La lección es fácil, Ignacio. Trata de identificar las principales dificultades de tu vida. Ahí está la lección que tienes que aprender. Recuerda, la vida en el plano material es como una universidad. Si tú estás en la universidad, no te meterías al colegio para aprender matemáticas. Eso sería muy fácil. Te debes matricular en un curso que te ofrezca la dificultad necesaria para que estimule tu mente y te motive a aprender. Lo mismo ocurre con la vida en este plano. Venimos a aprender una lección de acuerdo con nuestro nivel de desarrollo espiritual. Si quieres saber cuál es tu lección, solo mira tus dificultades, retos, pruebas y problemas. Algunos de esos problemas se han convertido en lecciones aprendidas que te hicieron crecer y ser mejor. Otras dificultades, en cambio, han marcado tu personalidad encaminándote hacia conductas destructivas y negativas. Esas precisamente son las conductas que debes revertir. Esa es tu prueba en la vida. ¿Se refiere a las dificultades en mi niñez, por ejemplo? Ignacio preguntó. Correcto. ¿Cuál fue el resultado de tu niñez? ¿Qué características generó en tu personalidad? Ignacio dudaba. De hecho, impaciencia, intolerancia, juzgar negativamente a las personas y quizás negatividad. Pues acabas de descubrir lo que tienes que aprender. Justamente la vida te ha dado una niñez difícil para que tengas el coraje de crecer, mejorar y dejar esas conductas destructivas. Muy bien, esa es la lección que he venido a aprender. Pero ¿cómo identifico mi misión en la vida? La misión de un espíritu siempre está orientado hacia el servicio. Te puedes dar cuenta de cuál es tu misión observando las diferentes circunstancias por las que has pasado en la vida y descubriendo tus verdaderas capacidades y aptitudes como persona. En primer lugar, estás en el ámbito de los negocios. Eres un empresario. Tu misión debe estar relacionada con este campo. Otro aspecto importante es que eres uno de los pocos hombres de negocios que practica meditación y conoce esta filosofía. Quizás tu Dharma está relacionado con comunicar tus conocimientos y descubrimientos sobre este tema en el entorno empresarial. Quizás tu misión en la vida sea sembrar la semilla del mejoramiento personal, de la meditación, del control del ego y del servicio entre los ejecutivos y empresarios. Por otro lado, eres un buen comunicador, tienes pasión y energía, que es lo que más se necesita para comunicar. Creo, Ignacio, que ayudar a despertar a los ejecutivos y empresarios hablándoles sobre lo que es verdaderamente importante en la vida es tu Dharma. Ignacio ya presentía dónde iba a parar todo aquello del servicio, que sin duda se le abría delante como un campo inexplorado y necesario. Pero maestro, yo jamás he hecho una presentación en público. Definitivamente no es una de mis fortalezas. Además, siempre he practicado mi meditación a escondidas. Ni siquiera mi esposa sabe que medito. Si me pongo a hablar sobre este tema, los empresarios me tirarán tomates. Acuérdese de cómo era yo cuando vine. Lo único que me importaba era el trabajo, los números y los logros. Todo el asunto espiritual me parecía ridículo. Jamás podía hablar de ello públicamente. El maestro abrió brevemente los brazos y caló con su vista los ojos de Ignacio. Ignacio, tú me has preguntado por tu Dharma y yo te he ayudado a encontrarlo. Al final, solo depende de ti si quieres o no llevar a cabo tu Dharma en esta vida. Depende de ti si quieres aprovechar el potencial que tienes y los conocimientos que ahora dominas, o si quieres dejar pasar la oportunidad. Está en tus manos. Había un gran maestro judío llamado Zusha. Él decía, el día que me muera y sea llevado a la gran corte del cielo me preguntarán, Zusha, ¿por qué en la tierra no fuiste como Abraham? Y yo diré, porque no tuve la suerte de nacer con la inteligencia de él. Si me preguntan, Zusha, ¿por qué no fuiste como Moisés? Yo diré, porque no nací con sus capacidades de liderazgo.
Pero si me preguntan, Zusha, ¿por qué no fuiste como Zusha en la tierra? Desgraciadamente, para eso no tendré una respuesta. Las manos del maestro volvieron a reposar sobre sus muslos. Ignacio, no tengas miedo a ser Ignacio en esta vida. En cuanto a tus temores, déjame decirte que siempre hay una primera vez para todo. Si nunca has expuesto en público, pues toma la oportunidad. Eso sí, prepárate bien y arma una buena presentación. Eres una persona creativa, lo podrás hacer. Un perro quería tomar agua, pero cada vez que se acercaba al lago sentía miedo porque veía su imagen reflejada y pensaba que era otro perro. El perro se moría de sed, pero no podía vencer el miedo de entrar al agua y ser atacado. Un cazador vio al perro que iba y venía, lo cargó entre sus brazos, lo acercó a las orillas del lago y lo soltó. El perro, cuando estuvo ya en el lago, vio que todos sus miedos eran infundados y bebió con tranquilidad. Ignacio, tú estás como el perro de esta historia. Te mueres de sed de servicio, pero también tienes mucho miedo. ¿Acaso tengo que cargarte como el cazador y tirarte al agua? En cuanto a tus dificultades para hablar sobre temas espirituales a empresarios, el éxito depende de cómo lo hagas. Prepara una presentación racional, con sustento. Llega a ellos basándote en lo que ellos quieren escuchar, pero siempre dando tu mensaje. Sé que lo puedes hacer. Has venido a este mundo para eso. Ignacio sabía que el maestro tenía razón, pero cada vez que se imaginaba delante del público, le entraba un cosquilleo en el estómago y se le humedecía la frente. Maestro, tengo miedo de hablar en público. ¿Cómo puedo perder ese miedo? Muy sencillo. Cada vez que ofrezcas una presentación y estés parado frente al público, piensa, ¿cómo puedo servir a estas personas? ¿Cómo tu mensaje los va a ayudar a mejorar? ¿Cómo vas a entregar lo mejor que tienes a estas personas con amor y de forma desinteresada? Verás que tu miedo se desvanece. El miedo nos viene porque cuando estamos frente al público sentimos que estamos pidiendo y no sirviendo. Le pedimos aprobación, respeto y aceptación. Como tenemos miedo de que el público no nos los dé, nos atemorizamos. Pero si vamos con el objetivo de servir, con amor y desinterés, el miedo desaparece. Ignacio estaba desconcertado. No sabía qué hacer. Era un reto enorme lo que pedía el maestro, pero algo dentro de él sí le decía que era el camino correcto, que debía hacerlo. Se sentía como si tuviese una piedra encima de su cabeza, por la tensión que le generaba la sola posibilidad de hablar en público sobre estos temas. Ignacio se quedó en silencio por unos segundos y luego dijo, «Está bien, lo haré. No estoy seguro de poder de hacerlo bien, pero confiaré en mi criterio, maestro. Regresa cuando hayas dado tu primera presentación». Ignacio estrechó la mano de aquel exigente amigo y se fue preocupado a su casa. Cada jornada volvía tarde, ya en la noche. Después de comer se dirigía a su escritorio a preparar su conferencia. 2 meses después de la última visita, el maestro había decidido hacer la conferencia sobre las 4 semillas que conocía: el autoconocimiento, la meditación, el control del ego y el servicio. Pensaba enfocarla totalmente hacia la vida empresarial y cómo estas herramientas permiten formar mejores equipos, tener más productividad y mejorar las relaciones interpersonales. Sabía que tenía que darle mucho sustento racional, no hablar de espíritus ni de Dios porque cabía la posibilidad de que lo calificaran como cursi o poco serio. El tema más difícil de afrontar era el de la meditación. Para esto volvió a revisar aquellos materiales que había sacado de internet meses antes, cuando tuvo la primera entrevista con el maestro. Incluso estuvo unas horas actualizando la información y observó que el tema siempre era renovado por sus nuevas investigaciones. Ignacio había descubierto que el mejor momento para trabajar en su conferencia era después de una meditación. Le venían muchas ideas, como si alguien le estuviera ayudando, como si la conferencia ya estuviera hecha y él solo le estuviera recordando.
Además de utilizar estudios científicos de universidades importantes, quería elaborar una presentación con imágenes de computadora que resultara muy profesional. La idea era dar una imagen muy ejecutiva para tocar temas poco ejecutivos. Ignacio quería hacer una presentación con muchas ayudas visuales para escudarse en ellas. Pensaba que si ofrecía imágenes impresionantes, las personas mirarían las imágenes y no a él. También le había comentado a un amigo sus planes de dictar conferencias y él había ofrecido empezar con su empresa. Para Ignacio, estos 2 meses habían sido muy especiales. Era la primera vez en su vida que trabajaba para algo que no le producía dinero. Es cierto que lo sentía como un reto y sabía que era para su bien. Estaba haciendo algo para servir a los demás y eso era totalmente nuevo. Estaba encantado. Preparaba la conferencia con mucho entusiasmo y sentido del propósito, pues estaba haciendo lo que realmente quería hacer. Ya tenía fecha para su primera conferencia. Sería en unos 2 días más a las 7 de la noche. Un amigo le había contratado el hotel para llevar a toda su gente, de modo que pudieran escuchar cómodamente. Lo único que le faltaba a Ignacio era practicarla. Tenía un fuerte deseo de dictarla. Había trabajado muy duro, pero a la vez tenía mucho miedo. Ignacio se tomó 2 días libres en el trabajo y estuvo pronunciando en voz alta su conferencia por lo menos 15 veces. Quería aprenderla de memoria para no tener que leer. A las 7 de la noche, Ignacio ya estaba en el hotel. Se sentía muy bien preparado, pero a la vez muy nervioso y con temor. Había meditado 1 hora antes de partir al hotel para estar totalmente en balance, pero la angustia lo ganaba. Todo el tiempo se concentraba en que hacía esto por servir y que le daría al público lo mejor que podía ofrecer de formas desinteresadas. Este pensamiento le ayudaba a bajar la tensión, pero a los pocos minutos volvía a volverse tenso. La gente de su oficina había llegado más temprano y había instalado el equipo de proyección para las imágenes de computadora. Todo estaba listo y funcionando. Había unas 200 personas en el salón del hotel. Su amigo lo invitó a pasar a la mesa de honor, mientras que él ocupó el podio. Mientras su amigo lo presentaba leyendo su currículum, Ignacio sentía la mirada amenazadora de todas las personas. Se sentía abochornado y las piernas le temblaban. El ritmo de su respiración había aumentado como si hubiese corrido una carrera de 100 metros planos. Una gota de sudor le resbaló por el rabillo del ojo izquierdo. Hacía todo tipo de intentos para pensar en el servicio, pero no le resultaban. El hecho de que su antídoto mágico no funcionara lo ponía aún más nervioso. Dentro de él pensaba, ¿qué diablos estoy haciendo? ¿Por qué me has fallado, maestro? Se supone que la estrategia de pensar en servir me quitaría el miedo, pero no pasa nada. Cada segundo que transcurría lo ponía más nervioso. Finalmente llegó el peor momento. El amigo pronunció su sentencia de muerte. Y ahora los dejo con mi amigo Ignacio. Un aplauso, por favor. La audiencia le dio un fuerte aplauso. Esto lo angustió más todavía, pues lo ponía en mayor compromiso para hacer un buen papel. Ignacio se paró, se dirigió al podio. Necesitaba algo que agarrar para tener seguridad. El podio era ideal porque le permitía y le servía de barrera. Era como tener un sitio donde esconderse. Una vez que estuvo en el podio, miró a la gente y sintió que todos estaban aburridos. No había empezado a hablar y ya se sentía perdedor. Sentía que la gente pensaba, ¿qué vamos a aprender de este idiota? Nos está haciendo perder nuestro tiempo. Esto debe ser un aburrido. Cada cara que miraba confirmaba su intuición de que la gente no quería estar presente. Pensó, seguro que mi amigo los obligó a venir. Le hizo una seña a la persona encargada para que pasara la primera imagen. Necesitaba lograr que la gente dejara de mirarlo a él y mirara las ayudas visuales. Pero el muchacho que estaba en la computadora, sin darse cuenta, en vez de presionar la tecla para avanzar, apagó el computador. Ignacio vio cómo la imagen se desvanecía y se perdía su presentación. Toda la gente miró fijamente a Ignacio, esperando que dijera algo, pero él no sabía qué decir.
Su ritmo de respiración era tan alto que no podía hablar, tenía dolor de estómago y todo su cuerpo temblaba. En ese momento quería asesinar al muchacho de la computadora. Si hubiese tenido una pistola lo mataba al instante, pero no con un disparo, sino con 40. Cuando estaba en el peor momento de los nervios, escuché una voz que le decía: Ignacio, tu respiración, concéntrate en tu respiración. Inmediatamente recordó el mensaje del maestro respecto a concentrarse en la respiración cuando tuviese una crisis o un conflicto importante. Empezó a respirar profundamente, llevando la energía de la respiración a un punto imaginario en el medio de su frente. Después de unos segundos empezó a calmarse. Redujo su ritmo respiratorio lo suficiente como para empezar la presentación. El asistente tenía nuevamente en pantalla la imagen deseada. Ignacio empezó aún nervioso, con voz entrecortada, pero poco a poco fue tomando confianza. Las personas se mostraban atentas e interesadas en lo que él decía, y estos gestos le daban seguridad para continuar. Ignacio hizo un par de comentarios que hicieron reír y relajar al auditorio. Verlos relajados le dio más confianza y se soltó totalmente. Ignacio se entregó de lleno. Mientras dictaba su conferencia, pensaba todo el tiempo en dar lo mejor de sí de forma desinteresada. Llegó el momento más difícil. Era cuando Ignacio había programado hacer meditar a los asistentes. Por un segundo pensó: no lo hago, nadie se dará cuenta y no pasó nada. Pero luego pensó que si el verdadero cambio viene por la meditación, ¿cómo podía ser tan egoísta y no hacerlos meditar? Decidió hacerlo. Primero sustentó las ventajas de la meditación con estudios de las principales universidades americanas. Esto persuadió al auditorio de que la meditación no era solamente para personas que estaban medio desnudas y en la India, y de que tenía probados beneficios. Puso una música suave y los hizo concentrarse en su respiración y apartar los pensamientos. Realizó el ejercicio durante 5 minutos. Al término de la experiencia, la gente estaba más tranquila y relajada. Se sentía una mejor vibración en el ambiente. Ignacio también meditaba mientras dirigía el ejercicio, tal como siempre lo había hecho su maestro. Era la primera vez que lo hacía y la sensación era mucho más fuerte que cuando meditaba solo. Dirigir la meditación multiplicaba la sensación de bienestar, como si alguien lo estuviera premiando por hacer el bien. Llenó su pecho de felicidad y amor. Se sentía relajado y feliz. Llegó al cierre, contó una de las historias profundas del maestro y terminó. Las personas aplaudieron con mucho entusiasmo. El aplauso no terminaba. Duró más de 30 segundos. Mientras lo aplaudían, Ignacio no pudo evitar derramar algunas lágrimas. Estaba emocionado. Había logrado vencer sus miedos y entregarlo con mucho amor. Se sentía muy feliz y realizado. Nunca se había sentido tan íntegro como persona, ni visto con tanta claridad su verdadera misión en la vida. Quería ayudar a las personas del mundo empresarial a cambiar, a vivir la espiritualidad, a vivir con una actitud positiva. Ahora sabía que el maestro no estaba equivocado. Él sí tenía condiciones innatas para comunicar y debía usarlas ayudando a las personas. Al terminar la conferencia, decenas de personas se le acercaron y le agradecieron con sinceridad. Cada abrazo, cada apretón de manos de agradecimiento le llegaba directamente al corazón. Solo entonces entendía el objetivo de la vida. El servicio es para lo que venimos a este mundo, pensó. La felicidad que había sentido era tan grande que su vida jamás sería igual. Ahora sabía que era lo verdaderamente importante. Terminada la conferencia, su amigo se le acercó y le dijo: Ignacio, hombre, te felicito. No sabía que eras tan buen expositor. La verdad es que yo tampoco lo sabía, respondió Ignacio. No has mencionado a Dios en tu conferencia, pero está implícito en todo lo que has dicho. Yo pensaba que tú eras ateo. Dime, ¿crees en Dios? Ignacio sintió el impulso de responder: obviamente no. Ese siempre había sido un discurso anterior. Estaba acostumbrado a que el maestro hablara de Dios. Ya no le molestaba.
pero que él creía en Dios era otra cosa. Sin embargo, la meditación, preparar y dictar la conferencia le habían hecho sentir una felicidad que no era material, era una sensación divina que lo acercaba a Dios. Nunca había usado la palabra Dios, se sentía extraño al pronunciarla, pero ahora estaba seguro de que Dios existía. Lo sentía todos los días cuando meditaba. Ignacio respondió: la verdad es que no creía en Dios, pero ahora estoy seguro de que existe. Alejandro Magno, para que su ejército luchara con fuerza y compromiso cuando invadían tierras cercanas, mandaba quemar todos los puentes para no poder regresar. Al saber que no podían escapar, entregaban todo de sí para ganar. Ignacio acababa de quemar todos sus puentes después de esta conferencia. Había revelado públicamente sus intereses, había afirmado públicamente que creía en Dios. Su vida estaba tomando un nuevo camino, y él era conductor y pasajero a la vez. Conductor porque él estaba ahí por propia voluntad, pero pasajero porque había una parte de él que le costaba cambiar, que sentía que todo era nuevo y tenía mucha incertidumbre. Tuvo deseos de ir a buscar a su maestro y contarle sus éxitos en este momento, pero luego pensó que quizás era su ego que quería mostrarse exitoso. Decidió ir al día siguiente con calma. Cuando llegó a la casa del maestro, se sentó tranquilamente en su cojín habitual y se quedó en silencio. ¿No me vas a contar cómo te fue?, le preguntó el maestro. Hace más de 2 meses que no te veo. Ignacio lo miró con una sonrisa de gratitud. Usted sabe cómo me fue. Usted estuvo ahí. Sabe que me salvó de la muerte cuando en la conferencia me hizo recordar lo que da la respiración. Un buen maestro nunca abandona a sus discípulos, acotó el maestro. ¿Cómo hizo para estar presente sin su cuerpo?, preguntó Ignacio. Ya te he dicho que eso no interesa. Lo único que te hago recordar es lo que tú mismo me has dicho. En el plano espiritual todos estamos conectados y somos uno solo. Si a ti te pasa algo, es como si me pasara a mí. Pero yo no puedo hacer eso. Medito todos los días, pero no puedo hacer viajar mi conciencia fuera de mi cuerpo, como usted, respondió Ignacio. ¿Y para qué quieres hacerlo? ¿Para sentirte poderoso, mágico, el elegido, o para trabajar en un circo? Ignacio, olvida esas tonteras y sigue concentrando en la meditación. Cuéntame, ¿cómo te sientes ahora después de la conferencia? Ignacio tenía un reproche que hacerlo. Sintió que si no le decía, reventaba. Antes de contarle nada, quiero decirle que me engañó. Su técnica para eliminar el miedo no sirve para nada. Casi me muero. Si no fuera por su consejo de que me concentrara en la respiración, me hubiese dado un infarto. El maestro, una vez más, había esperado la observación de Ignacio. Ignacio, la técnica sí sirve y nunca dejes de usarla. Lo que pasa es que cada persona es diferente. En tu caso, hablar en público era más difícil que para otras personas. Recuerda que has tenido una niñez traumática. Tuviste un padre que señalaba todos tus errores y que te maltrató. Al pararte frente al público, conviertes a cada asistente en tu padre que te va a rezondar y castigar. Recuerda que para evitar que te gritaran y maltrataban, tratabas de pasar desapercibido. Bueno, cuando hablas en público, haces exactamente lo contrario. Te conviertes en el protagonista que sale a la luz y siente mucho miedo de ser maltratado. No te conté del antídoto más importante para vencer el miedo, porque si te daba ese antídoto, lo hubieras hecho en tu conferencia. Tú necesitabas una técnica para agarrarte de ella y tener seguridad, como si fuera un salvavidas. El antídoto más importante para vencer el miedo es simplemente enfrentarlo y hacer la conferencia. En otras palabras, como la historia del perro que te conté, llevarte cargado como el perro hasta la orilla y soltarte. Eso fue lo que pasó. Después de eso, el perro no tuvo ningún problema para tomar el agua. Tú también tendrás ningún problema para dictar nuevamente tu conferencia, pero quiero hablarte de un tema más relacionado con el servicio. El maestro hizo una pausa.
esbozó el gesto de siempre mientras recogía los pliegues de su fina vestimenta y cruzó las rodillas. Luego continuó. Un señor judío muy rico compró el mejor asiento en la primera fila de la sinagoga. El señor le dijo al rabino que donaba aquel sitio para que una persona que no pudiera pagar se sentara en un buen lugar. Él se sentaría atrás. El hombre rico se ubicó en la parte posterior de la sinagoga, de tal forma que se hacía ver por todas las personas que pasaban a sentarse. Buscaba a toda costa ser reconocido por su generosidad. Finalmente el rabino le dijo: «Sería mejor que te sientes adelante, pensando en que te gustaría sentarte atrás, en vez de que te sientes atrás pensando y demostrando con tus actitudes que te gustaría sentarte adelante». Ignacio, quiero que tengas cuidado con hacer servicio con el ego. No dejes que tu ego te manipule y te delate como el señor de la historia. Entrega, haz servicio, dicta conferencias, pasando por encima de tu ego. El secreto es sentir amor y entrega verdadera en cada momento de tu servicio. Ignacio ya había experimentado en carne propia aquel peligro. Entiendo lo que dice, maestro. No es fácil cuando las personas se te acercan después de la conferencia a agradecerte. En realidad, si te descuidas, el ego te engancha. Hay muchos, Ignacio, que hacen servicio como el hombre rico de la sinagoga. Lo hacen para destacar, para presentarse como personas caritativas. Pero en realidad buscan el reconocimiento, la aceptación y la admiración para inflar su ego. Cada vez que brindes conferencias, recuerda que el verdadero motivo de tu presencia es ayudar a las personas a mejorar. A medida que seas más reconocido y popular, te será cada vez más difícil evitar que el ego te manipule. A medida que logres más éxitos, requerirás meditar más, de tal forma que ese éxito no te haga sentir superior. Ahora, Ignacio, ya estás listo para la quinta semilla. El maestro sacó su caja y le dio a Ignacio una semilla envuelta en papel periódico. Siémbrala. Cuando haya crecido, regresa y conversaremos sobre el mensaje que contiene. Ignacio llegó a su casa y se dirigió al jardín. Ahí vio con nostalgia toda su evolución como persona. Vio el hueco de la planta que nunca creció porque fue la semilla golpeada por el martillo y recordó cómo fue descubriendo los martillos de su propio pasado. Luego vio la mimosa púdica, una flor bella que vive y se alimentaba del silencio. Pensó en cómo el silencio lo había ayudado a él. Se sentía más tranquilo, más en paz, más feliz y sobre todo, aunque le parecía increíble, ahora creía en Dios. El rosal lucía precioso, se había multiplicado y tenía muchas rosas. Recordó tantos momentos en los que había sido esclavo del ego. Al hacerlo pensó cómo toda su vida la había orientado a mostrarle al mundo que él era el mejor, el más capaz y el más competente empresario. Recordó con humor cómo el ego lo había hecho actuar y los problemas que le había causado. Empezó a reírse de sí mismo. Luego vio el pequeño árbol de mango, que en un futuro daría sus frutos en servicio. Recordó la conferencia, la enorme felicidad que sintió cuando finalmente hizo algo por encima de sí mismo. Ignacio se dio cuenta, después de mirar las plantas, de cada lección oculta detrás de las lecciones que le quería dar el maestro. El lento crecimiento de las plantas representaba el lento desarrollo que él experimentaba en cada uno de los ámbitos espirituales. Así como no se podía acelerar el crecimiento de una planta, tampoco se podía acelerar su aprendizaje. Debía tener paciencia y aceptar la evolución de cada etapa. Además, las plantas eran un libro viviente para él. Mirando cada una recordaba todas las enseñanzas del maestro. Era como tenerlo cerca. Emocionado, cavó el hueco en la tierra y sembró la siguiente semilla. ¿Qué nueva enseñanza aprendería? Pero se dijo internamente: paciencia, paciencia, Ignacio. Eso es lo que has venido a aprender en esta vida. Al día siguiente, como de costumbre, se levantó y comenzó a meditar. Había aumentado su tiempo de meditación a 45 minutos en las mañanas, pues sentía que era el margen adecuado para recargar sus baterías de paz. Cuando terminó, tomó un baño y partió hacia la oficina.
en la oficina tenía una reunión importante de planeamiento estratégico con todo su equipo. Ignacio quería terminar el plan estratégico con mucha anticipación para poder estudiar a fondo el presupuesto del año. Había trabajado todo el día con su equipo y todavía les faltaba mucho por avanzar. Ese día cumplía años Beatriz, la gerente de recursos humanos, y el personal había preparado un agasajo con una torta para las 6 de la tarde. Cuando la secretaria de Ignacio lo llamó y le dijo que la gente estaba esperando afuera para empezar el agasajo, él pidió que esperaran un momentito, que ya saldrían, y siguió trabajando. Pero a las 6:30 la secretaria volvió a interrumpirlo para preguntarle si se cancelaba el agasajo. Tenso, con una expresión de preocupación en su rostro, le dijo a su equipo: «Tenemos que parar, caramba, y no hemos terminado, qué mal. La gente ha organizado un agasajo para Beatriz y ahora tenemos que salir todos». Todos sus gestos y su tono de voz se notaba que el agasajo le molestaba. No quería parar. Pensaba que esas actividades para cantar feliz cumpleaños a las personas eran una tontería. Incluso detestaba que lo hicieran para él. «Salimos un ratito y luego seguimos, ¿de acuerdo?», dijo Ignacio mortificado. En el agasajo Ignacio estuvo apurado mirando su reloj todo el tiempo. Quería cantar el feliz cumpleaños cuando antes, para regresar a trabajar, se veía que no disfrutaba el evento. Al cabo de 10 minutos, juntó a todo su equipo y les pidió regresar. Como un gesto especial de consideración, le dijo a Beatriz que se quedara más tiempo para que continuara disfrutando. Beatriz se incorporó más tarde a la reunión, pero Ignacio, que tenía una actitud negativa y una expresión amarga, pues no habló una sola palabra. A las 8, cuando terminó su reunión y todos se marcharon, Ignacio buscó a Beatriz en su oficina y le preguntó: «Beatriz, ¿qué te pasa? No has hablado una palabra. ¿Hice algo que te molestó?». Beatriz permaneció muda. Se veía que algo le molestaba profundamente. Tenía la expresión de quien está conteniendo un aluvión emocional que no quiere dejar salir. «Dime, ¿qué he hecho, por favor?», insistió Ignacio. «Quizás la pregunta debería ser «¿qué no has hecho?», respondió Beatriz. Ignacio, fuera de sí, le retrucó: «¿Puedes dejar de ser intrigante y decirme qué diablos te pasa?». Beatriz sintió que las cosas se estaban poniendo cada vez peor y decidió soltarlo todo. «La verdad es que me he sentido maltratada. Hiciste esperar a toda la empresa media hora para el agasajo por mi cumpleaños. Sales de mala gana, apuras a todo el mundo, le mandas un mensaje a todos de que nada de esto te interesa, con tu cara de apurado en toda la reunión. A los 10 minutos te llevas a las personas más importantes de la empresa, porque no valgo lo suficiente para recibir más que 10 minutos de tu cariño». Ignacio no creía que aquello estuviese ocurriendo. «Disculpa, Beatriz, lo que pasa es que para mí eso de los cumpleaños es una estupidez que no sirve para nada». Beatriz tenía la cara contraída de rabia y dolor. «Por supuesto, lo único que importa es lo que es importante para ti, ¿no es cierto? Y lo único que te importa son las cosas que sirven y son prácticas. ¿No puedes dejar de ser tan egoísta? ¿No puedes pensar que quizás para mí los cumpleaños sí son importantes? ¿No te das cuenta de que trabajas con personas y no con máquinas? ¿No te das cuenta de que, además de un cheque a fin de mes, la gente necesita tu cariño, tu atención? ¿No te das cuenta de que el cariño lo muestras en los pequeños detalles, en una sonrisa a tu gente, en un agradecimiento o en una felicitación sincera por un cumpleaños?» Mientras Beatriz le hablaba, Ignacio recordaba las palabras del maestro sobre el servicio. «Ignacio, el servicio no es necesariamente ayudar a niños, enfermos o ancianos. Es tomar una actitud diferente hacia la vida. Es dejar de pensar todo el tiempo en ti mismo y pensar más en los demás, escuchándolos, tomándolos en cuenta, siendo consciente de sus necesidades». De repente comenzó a darse cuenta de que con el incidente del cumpleaños estaba cayendo precisamente en el bache que debía evitar, que no era capaz de hacer servicio en las pequeñas cosas
y de tener en cuenta a los demás en los detalles de la vida cotidiana. Así era muy difícil que lograra hacer de su propia vida un acto de servicio. Miró a Beatriz con cara de arrepentimiento. Tienes toda la razón. Qué tonto he sido. No sé cómo no me di cuenta. 1000 disculpas, le dijo, y luego agregó, como el niño travieso que quiere enmendar su error. El próximo año prometo ser yo el organizador de tu cumpleaños. Beatriz no esperaba esta respuesta. Ignacio siempre la había hecho sentir ridícula burlándose de su debilidad emocional, pero esta vez escuchaba a un Ignacio más humilde y sensible. Empezó a llorar. Ignacio la consoló durante unos minutos más y partió a la casa del maestro. Se sentía como un cangrejo, avanzaba para atrás. Un día antes estaba orgulloso de su progreso, pero al día siguiente se sentía un fracasado debido a sus conductas. Si bien la semilla aún no había crecido, necesitaba ver al maestro y contarle lo mal que se sentía, pero sobre todo esperaba encontrar las causas más íntimas de su conducta para no caer más en lo mismo. Pues si al cabo de tanta meditación continuaba equivocándose, no tenía ninguna certeza de que los errores no siguieran repitiéndose. Esta vez ni siquiera se detuvo a contemplar el jardincito con su variedad de nuevas plantas. Le faltaba paz interior, pero era como un círculo vicioso. Estaba agitado por su falta de paz y esto justamente le impedía serenarse y ver las cosas con más claridad. Cuando estuvo en el cuarto del maestro, sin apenas saludarle, le describió el incidente del cumpleaños. El maestro lo escuchó con el rostro inmutable. Luego impuso un eterno minuto de silencio. Solo podían escucharse los sonidos de la respiración y los más íntimos deslizamientos de las manos sobre los pliegues de la vestimenta. Entonces comentó: Ignacio, cuando vuelas en un avión que está ascendiendo, ¿no te has dado cuenta que a veces el avión pasa por un vacío de aire y desciende algunos metros para de inmediato volver a subir? Sí, varias veces, respondió Ignacio. Lo mismo te ocurre a ti, continuó el maestro. En tus vacíos de conciencia desciendes y sientes que te equivocas. Luego recobras el aire o la conciencia y sigues ascendiendo poco a poco. Ten paciencia. Al parecer, en la oficina vives con unos binoculares pegados a los ojos. Estás tan concentrado mirando tus objetivos y viendo la forma de acercarte a ellos que todavía te cuesta ver lo que ocurre a tu alrededor. Usa los binoculares, son necesarios para trazar tu dirección, pero aléjatelos de los ojos para disfrutar y amar a los seres que trabajan contigo. Recuerda que el servicio más importante que puedes hacer empieza por casa. Pero, ¿cómo puedo hacer para no olvidarme? ¿Para estar más consciente de mirar a mi alrededor? ¿Cómo puedo hacer para dejar de estar tan centrado en mí mismo? Ignacio, tanto tus ojos como tus oídos han estado cubiertos con una capa de cera. Solo te veías y escuchabas a ti mismo en todas tus emociones. Ahora, a través de la meditación, el servicio desinteresado y el fuego de tu alma que aflora empezarán a derretir esa capa de cera y podrás escuchar más las necesidades de las personas que te rodean. Pero debes tener paciencia. A veces el camino más largo es el mejor porque es el más seguro. El fuego lento de tus progresos irá derritiendo la cera y tú tienes que estar atento y paciente. Ignacio se había serenado. Era increíble cómo aquel hombre tenía una respuesta para todo, pero lo más asombroso era cómo tenía siempre en la boca las palabras más persuasivas. Cuéntame, ¿ya creció tu semilla?, preguntó el maestro. No, aún no, pero no pude esperar. Necesitaba hablar con usted. Paciencia, Ignacio. Regresa cuando sepas cuál es la planta que nace de tu semilla y cuál es tu enseñanza.